En este país querido nuestro, donde la lectura no es nuestro mejor talento ni condición, la Universidad Andina Simón Bolívar no conozco otra que publique tanto como su departamento de publicaciones, ediciones, etcétera, etcétera. La universidad, esta es mi convicción, la conozco desde hace mucho tiempo, fue un impulso denodado, a veces cuesta arriba, del doctor Enrique Ayala Mora, ibarreño, historiador, Universidad de Oxford, y un ciudadano con muchos méritos. Ahora vamos a hablar de otro ciudadano con enormes méritos, ¿sí? Quien habla tiene una profunda admiración por el señor general Guillermo Rodríguez Lara. En mi opinión, es mi opinión, respeto a la de ustedes, el mejor presidente de la República en la segunda mitad del siglo XX. En la primera mitad yo no tenía uso de razón política. Y Enrique Ayala, luego de un cuesta arriba que me consta, ha logrado que el general autorice por fin la publicación de este libro. Aquí está el general, que dice Guillermo Rodríguez Lara, testimonio de vida y del nacionalismo revolucionario. Entrevista por Enrique Ayala Mora. Este es nuestro personaje, Enrique, hoy día. ¿Cómo no, Marcelo? Buenas noches. Un gusto compartir contigo una vez más este canal y un saludo a los televidentes, que creo yo que cada vez son más. En tu caso, tienes siempre la habilidad, el talento de exponer temas y preocupaciones de un sector importante de la población. Efectivamente, pues ya hace algún tiempo yo estuve interesado e interesándole al general Rodríguez Lara, que ya tenía para entonces más de 90 años, de que hiciera sus memorias. Al principio se resistió un poco, pero en el año 2014, él me dijo que estaba resuelto a hacerlas. Y efectivamente, entre el 2014 y el 2016, en una serie larga de entrevistas que hicimos y grabamos, pues él nos contó su vida, me contó su vida. A ratos con la intervención de su esposa, doña Aidita, que intervenía en la discusión muy prudentemente, pero haciendo observaciones a veces chispeantes sobre la vida de su esposo. Y pues este texto se hizo cuando el general tenía entre 92 y 94 años. Absolutamente lúcido. Estaba muy bien. Luego sufrió un quebranto en su salud. Se cayó en su biblioteca, tuvo un problema cerebral, pasó un tiempo de cuidado y luego ya no fue el mismo. Ya tenía problemas de recordar, tenía problemas para organizar sus ideas, aunque seguía siendo el gran conversador que fue. Y por eso, pues, él estaba siempre preocupado de volver a revisar el libro y decía que se sana y ya puede revisar el libro, pero en realidad su salud, por desgracia, ha ido deteriorándose. Hasta cuando yo, pues, les dije a él y a su familia que publicaríamos el libro que ya estaba terminado y aprobado por él. Él firmó la autorización el año 2016, que publicaríamos el libro y encontramos una excelente ocasión cuando él cumplió 100 años. Hicimos un acto, pues salió muy bien en la Universidad Andina, tuvimos como 400 personas, cosa rarísima en una situación post-COVID, de las cuales 130 o 140 eran oficiales militares, venían del alto mando y sobre todo los alumnos de la Academia de Guerra, vinieron como 90, y pues delante de ellos se hizo un conversatorio dirigido por Andrés Carrión y 4 personas en el estilo que él hace las cosas, conversando, dialogando, para conversar sobre el libro. Y efectivamente, pues el resultado fue bastante interesante porque se destacó una serie de hechos. Primero, que las memorias de Rodríguez Lara son bastante, diría yo, fidedignas a lo que él quiere decir. Un libro de memorias no es una biografía,
porque una biografía es un trabajo que va contrastando fuentes, opiniones, etcétera. Esta es su versión de su propia vida, pero vale tanto como que es su versión. Y sobre todo porque él resolvió eso, me dijo: ve, Enrique, yo nunca he dado una entrevista, nunca he querido, después de que fui presidente, hacer una vida pública intensa, pero usted me ha provocado el que yo le cuente mi vida y lo voy a hacer. Y efectivamente, pues no solamente cuenta su vida con algunas intimidades, por ejemplo, nos cuenta de sus enamoradas cuando era oficial soltero, a escondidas de doña Aiditas, obviamente ella no estaba presente y él me contaba sus aventuras de sus enamoradas argentinas, brasileras, en fin. Y luego también pues su vida de oficial, ¿no? Con todos los conflictos que tuvo por la violencia que se utilizaba en los cuarteles de la cual él se oponía, según dijo, cosa que no era un secreto, era conocida. Luego pues su trajín como ya director del colegio militar, su presencia en el famoso episodio de la Balbina, cuando realmente se volvió conocido en el país, luego el hecho de que se fue nombrado comandante general del ejército, y todo el tira y afloja hasta que se produjo la caída de Velasco Ibarra y su dictadura. Él cuenta cómo hicieron el golpe. Es la primera vez que él cuenta detenidamente cómo dieron el golpe de Estado a los militares, que fue, como recordaremos todos, pues un golpe corporativo. Fueron las Fuerzas Armadas las que le pusieron a Velasco Ibarra el año 70 y lo derrocaron en el 72. Y luego, claro, buena parte del libro está dedicada a contar su experiencia de presidente, en la cual, entre paréntesis, Rodríguez Lara nunca ganó el sueldo de presidente de la República, siempre ganó solo el sueldo de general. Y eso provocó, por ejemplo, quejas de doña Aidita, que el rato de la entrevista decía: no, si este presidente era tacaño, no ajustaba para el gasto, venía trayendo ministros, amigos, un flotón de gente y había que darles de comer con el sueldo de general. Cosas de esas tan cotidianas, tan interesantes, están en el libro. Y desde luego, claro, su línea de defensa del petróleo, su apoyo a la integración andina, su reacción, pese a que él había estudiado en Estados Unidos, incluso había sido profesor en las academias militares del ejército norteamericano, su enfrentamiento en la famosa guerra del atún, pues, cuando los barcos norteamericanos entraban a pescar en territorio marítimo que nosotros considerábamos ecuatoriano, se los apresaba y se les cobraba multas, en fin. Hasta el último, pues, en que habla del fin de su mandato, sobre todo con el conflicto que se dio con la famosa guerra de la funeraria. Él cuenta su versión de cómo se salió a tiempo del palacio, fue a la brigada Galápagos en Riobamba y venció el golpe que le estaban dando, y el general, que era el jefe de la asonada, González Alvear, tuvo que exilarse en Chile. Y luego cuenta en su última parte su vida en su hacienda, ya retirado, de ganadero, incluso de torero, y su vida familiar. Al final, obviamente, hay una entrevista de estas a fuego cruzado en el que cuenta algunas de sus aspiraciones, intimidades, y por fin hay un pequeño artículo de que él escribió ya hace algunos años sobre cómo fue su gobierno. Ese es el libro que felizmente, me alegro mucho, ha tenido bastante éxito. Ahora que no se venden libros, Marcelo, que una edición a veces dicen: hago 50 libros y me quedo con 30. Este libro ha tenido buena circulación porque el tema sí interesa todavía a un sector relativamente importante. Y Yo entonces, conocí a Enrique estaba por cumplir, me faltaban días para cumplir 17 años. Había ingresado ya a la Escuela Militar Eloy Alfaro y fue el segundo director de estudios que yo tuve. Era mayor, tenía el grado de mayor y era director de estudios. Ahí empecé a conocer quién era Guillermo Rodríguez Lara, un oficial de una rectitud, de un orden disciplinario, de un talento especial. Nos arengaba constantemente a los cadetes, lo cual no era usual en otros oficiales ocupados discúlpame Enrique, en darnos palo, porque estaba vigente una suerte de escuela prusiana a la que Guillermo Rodríguez se oponía terminantemente, ¿no? Ahí lo conocí y aprendí a respetarlo. Más tarde me encuentro como funcionario de él, yo, en el Ministerio de Bienestar, de Previsión Social, y por recomendaciones del general, el entonces general Luis Morejón Almeida, piloto,
me nombra a mí director de planificación y hacemos lo que más tarde se conoció como Ministerio de Trabajo y Bienestar Social. Y fui funcionario de ese gobierno a mucho honor y mucho orgullo. Porque te digo, Enrique, vale la pena leer esta biografía por su fidedignidad. ¿Por qué razón? Porque es de la boca y del recuerdo de un hombre honesto, de un hombre honrado, de un hombre vertical. No hubo actos de corrupción en su gobierno. Vinieron en el inmediatamente siguiente, eso sí es cierto, traicionado por algunos de sus compañeros. Pero yo tengo un gran respeto por este ciudadano ecuatoriano. Así es, una cosa importante que acabas de mencionar. El Ecuador, con su gobierno, en su gobierno, pues creció enormemente. El Estado, los ingresos, la disponibilidad de recursos públicos para obras, para financiar lo que se llamaba entonces el desarrollo, ¿no? Eso fue su obra. Y es importante que se tome en cuenta, que se destaque, que lo hizo con enormes austeridad, a tal punto que él lo recalca, salió con honores del palacio cuando ya las Fuerzas Armadas resolvieron cambiar el gobierno hacia el Chumbirato, salió con honores del palacio y se fue a su hacienda a festejar su cumpleaños y desde ahí nadie le acusó, ni de que había robado, ni de que había sido represor, porque no hay que olvidar que Rodríguez Lara gobernó cuando estaba vigente el Plan Cóndor, es decir, esa alianza de dictadores que asesinaban a sus propios pueblos. Incluso Rodríguez Lara cuenta que en un momento dado Stroessner le propuso que entre al Plan Cóndor y él le dijo, no, general, nosotros no estamos en esa línea. Entonces, esa cosa es muy importante destacar porque efectivamente los dos grandes taras de las dictaduras militares no las tuvo Rodríguez Lara. Hay muchas cosas que no hizo, hay muchas cosas en que se equivocaron porque estaban iniciando, pero lo que no se le puede decir es que ni él ni sus funcionarios se hayan llevado un centavo. Solo hubo dos escándalos de corrupción. El uno, porque vino un cargamento de arroz con gorgojo, que se logró que el seguro pague todo, porque no era culpa de los funcionarios. Y el segundo, una compra con precios altos de fertilizantes y luego bajó el precio. Entonces tuvieron que vender a la pérdida los fertilizantes, pero tampoco hubo ninguna irregularidad. Esas fueron las dos únicas. ¿Qué diferencia con los gobiernos posteriores? El auge de Rodríguez Lara, manejado con honestidad, y el auge de Correa, manejado con semejante nivel de barbaridad, con semejante nivel de corrupción institucionalizada, solamente esa comparación podríamos ya establecer que Rodríguez Lara merece pasar a la historia por eso, ¿no? Y un Y hombre ejemplar. Ahora, quiero destacar algo, Enrique. No viene porque él es pugileño, es de Pujilí, provincia de Cotopaxi. Viene de una familia de clase media, de gente recta, gente honesta. ¿En qué medida crees tú que esa matriz influyó en la condición de honestidad, de orden, de trabajo, sacrificio del general? bueno, él es hijo de un administrador de haciendas que al mismo tiempo tenía una función como de notario en el pueblo. Era una persona importante en Pujilí, pero digamos era un notable rural que efectivamente pues auspició a que su hijo vaya al colegio militar y tuvo siempre los mejores resultados. Rodríguez Lara siempre fue el primer alumno, la primera antigüedad en en todos los cursos que siguió. Yo creo que era un estilo ecuatoriano que felizmente todavía hay, y como no es mala noticia, no se destaca. Hay una especie de visión austera, una visión austera de gente responsable que cumple lo suyo y que ni se le ocurre llevarse un centavo. Ese nivel de personas todavía hay en el Ecuador y en ese sentido Rodríguez Lara viene de esa tradición. Y luego, claro, era de los presidentes de más bajo nivel social que ha habido en el país, porque viene efectivamente de una clase media pueblerina que obviamente no tendría nada que ver con el presidente actual, que es uno de los grandes millonarios del Ecuador. Y lo que es grave, de presidentes que se han hecho millonarios en la presidencia, que es todavía peor.
Y entonces él, además, una cosa curiosísima, en el libro se empeñó en contarnos cómo adquirió cada uno de sus bienes, cuánto le costaron, porque tenía apuntado, y se ve claramente que cuando salió del gobierno tuvo que seguir trabajando en sus fincas de Santo Domingo de los Colorados para redondearse sus ingresos, porque tenía solo su jubilación de general. Ahora, Incluso, Enrique, yo quiero plantearte algo. Tengo fresco en la memoria que ya descubrimos el petróleo en la Amazonía en vísperas del golpe de Estado del año 72. Y un hombre también austero, recto, honrado, un hombre acrisoladamente honrado como Velasco Ibarra, sabía que en su gobierno había ladrones. Y no me cabe duda, Enrique, al menos a mí, que si ese gobierno continuaba no por Velasco Ibarra, por sus adláteres, sus círculos, el petróleo se habría empezado a feriar, a desperdiciar y a robar. así fue. Aclaremos una cosa. Velasco Ibarra ya sabía que él no iba a estar en la presidencia cuando comenzaba el flujo de petróleo, porque él se había puesto el límite de cumplir el periodo para que él fue electo hasta agosto del 72. El golpe de Rodríguez Lara fue en febrero del 72 El carnavalazo. y en noviembre comenzó la exportación petrolera. O sea que Velasco no hubiera podido gobernar en la época petrolera, pero ¿quiénes eran los candidatos? Eran los candidatos de la vieja clase política, Camilo Ponce, el propio Otto Arosemena, Carlos Julio o Asad Bucarán. Bucarán no era un tipo deshonesto, pero era un populista que hubiera despilfarrado los fondos públicos haciendo precisamente obritas por aquí, por acá, y no hubiera organizado la inversión planificadamente como fue lo que Rodríguez Lara hizo, ¿no? Él hizo un plan de desarrollo bastante bien hecho y se sujetó al plan de desarrollo, no porque Velasco tenía la costumbre de ir a un pueblo y llevaba los cheques, ¿no? Hay o no haya fondos para hacer cualquier cosa. Es famosa la vez que incluso llevó un cheque para hacer un puente a un pueblo donde no había río. Es decir, el desorden de Velasco a lo mejor continuaba con la vieja clase política y Rodríguez Lara pues fue una ruptura, porque vino una nueva generación de militares y una serie de tecnócratas que precisamente le rodearon y que hicieron este buen gobierno. Obviamente se le puede decir a Rodríguez Lara por qué no hizo una serie de cosas que pudo realizarlas. Y él siempre dice, vean, nos dio las sábanas hasta donde pudimos. Yo mismo hubiera querido hacer más por los pobres del Ecuador, lo que lamento, porque yo le pregunto, ¿qué lamenta de su gobierno? Dice, no haber podido hacer más por los sectores más necesitados. Porque para contestar tu pregunta tardíamente, él cuenta que en su niñez jugaba con los niños indígenas de la hacienda que manejaba su papá. Y dice que desde entonces él le pareció horroroso que para ciertos tramos de la hacienda, porque no tenían vehículos, no entraba carro, tenían que hacerse cargar de los indios. Y eso decía, para mí eso era una cosa inconcebible. Y entonces dice, yo tuve cierta sensibilidad social desde entonces. Y la verdad es que Rodríguez Lara emitió una ley de reforma agraria muy progresista, que es una de las razones por las cuales le votaron. Porque cuando ya le tocó aplicar la reforma agraria, sobre todo las cámaras de la agricultura serranas, quisieron que se prorrogue otra vez la aplicación de la reforma por 2 años. Y como él no quiso, se negó, entonces pues prefirieron ir a golpear la puerta de los cuarteles para reemplazarlo. El gobierno siguiente ya no continuó la reforma agraria. Felizmente el gobierno siguiente sí mantuvo una política petrolera de tinte nacionalista. Lo que hicieron es el endeudamiento agresivo, como ya te acordarás, ¿no? Y esa parte también hay que notar. Rodríguez Lara pagó la deuda de la independencia y llegó a, si no recuerdo mal, a un poco más de 1.100 millones de dólares de deuda. Ahora tenemos 60.000 millones. Entonces, también tenía una política sana. Eso es lo que hizo Rodríguez Lara. Y hay que ver que tenía también un equipo interesante. Él menciona mucho a Pedro Aguayo Cubillo como uno de sus colaboradores. Y él fue pues el técnico de la planificación. Y él cuenta, qué memoria, oye, se acordaba el nombre hasta de los subsecretarios. Y un momento dado se mortificó porque no se acordaba el nombre de un edecán. Y por desgracia no pudimos recobrar ese nombre y el libro salió sin el nombre del edecán. Dime una cosa ya por anécdota, cuéntanos, porque un libro, una obra, una vida, aunque no es una biografía,
pero sí una enorme experiencia. Está llena de anécdotas, hasta donde entiendo, porque he conversado contigo y con otras personas, era demasiado prolijo, hasta rayar en lo quisquilloso. Iba al punto y a la coma, a cambiar la palabra de una frase. Eh, Era de un detalle realmente de costurera. Así era, así es. Todavía está vivo, pero claro, ya no está en condiciones en este momento, está muy delicado de salud. Pero claro, Rodríguez Lara cuenta que él, antes de firmar los decretos, se llevaba a la residencia presidencial y la noche pasaba revisándolos y señalando no había marcadores, con un lápiz rojo lo que no entendía o lo que no le quedaba claro para preguntar al día siguiente. Y era así. Lo mismo sus discursos, los preparaba con mucho detenimiento y ahí reconoce que el que le apoyaba era su paisano Luis Maldonado Tamayo, pues, de quien se hablaba mucho precisamente en esa época. Y claro, cuando se hizo el libro, él me dijo, yo le garanticé, le dije, vea general, yo le grabo, hacemos la transcripción y sacamos todo lo que usted no crea conveniente. Debo decir en honor a la verdad que él no me pidió que saque nada. Yo le retiré un párrafo que me parecía que no cabía porque era una polémica muy menor en el que él se metió ahí. Y me parecía que no venía al caso incluirla. Lo Enrique, que déjame sí, preguntarte de este personaje. Como sabes, vengo de familia ibarreña como tú, y yo desayunaba, almorzaba y cenaba política. Y por lo que oía, Enrique, el señor Luis Maldonado Tamayo, que a Rodríguez Lara le tachaban por su amistad con él, no era precisamente un santo varón. Cuéntanos la verdad tú. verás, Luis Maldonado Tamayo es un hombre que ya desde los años 20, desde su temprana juventud, se vinculó al Partido Socialista. Él fue un militante socialista y tuvo ideas de izquierda toda su vida. Pero tengo la impresión de que era una persona con mucha intención de hacerlo todo individualmente. Y entonces nunca formó un grupo, un equipo, ni siquiera duró dentro del partido. Se fue a vivir fuera del país un tiempo y volvió al Ecuador, pues y ya simplemente no tuvo ninguna militancia política. Pero yo sí creo que sus ideas influyeron en Rodríguez Lara. No es que a mí me parece clarísimo que tales o cuales políticas agrarias, por ejemplo, habrán sido influenciadas por Luis Maldonado. Pero lo que sí es claro es que Luis Maldonado no era corrupto. Era un tipo que sí le interesaba influir jalando para cierto sector. Su hijo fue ministro de Agricultura, Maldonado Lince. ¿Qué es Es él para los Maldonado Lince? padre, Es el padre. es el padre. Él era el asesor presidencial y el ministro Maldonado Lince era el ministro de Agricultura que trató de aplicar la reforma agraria y no le dejaron. Entonces, es importante destacar eso, ¿no? Por ejemplo, yo sí creo que hay que destacar que su equipo de asesores era mucho más amplio. No hay que olvidarse que fue asesor de él Leopoldo Benítez Vinuesa, Alfredo Pareja Díaz Canseco. Él hizo una lista de lujo de asesores que concurrían al palacio para darle sus ideas. Él tuvo ese mérito de haber contado con civiles, no era solo un gobierno militar. Y claro, yo creo, por ejemplo, que en donde se le puede tachar a Rodríguez Lara de haber fallado, él mismo lo reconoce, ¿no? Es en no haber acelerado algunos procesos de industrialización. Ahí Él, hay un contraste, Enrique, una paradoja, que te confieso a mí nunca me gustó, porque estaba muy fresco la experiencia peruana del presidente Velasco Alvarado, ¿te acuerdas? Él bautizó a su proceso jerárquico con militares de nacionalista y revolucionario. En ese sentido, lo que yo creo de Guillermo Rodríguez Lara es que de revolucionario tuvo poco y sí de reformador. sí, exactamente. En ese entonces, pues, revolucionario desde la perspectiva de Rodríguez Lara era hacer las reformas, pero algunas reformas fueron muy radicales. Por ejemplo, el manejo petrolero, que lo hizo, como todos sabemos, Jarrín Ampudia, el almirante Jarrín Ampudia,
sí fue una cosa que reivindicó para el país el control del petróleo, ¿no? Cosa que si Velasco continuaba, no se hubiera dado. Si ganaba Bucarán o ganaba Ponce Enríquez o cualquier político convencional, no hubiera pasado. Carrillo Eso es Ampuri, otro hombre recto, ¿no? un hombre muy recto también. Ve, en ese gobierno realmente hubo gente muy vertical. Y el otro día conversábamos con Paco Moncayo. Paco Moncayo fue un funcionario menor de ese gobierno. Ya estaba en el ejército, estaba de capitán. Y entonces, yo creo que hay una escuela que dejó Rodríguez Lara, que son los vencedores de Paquisha, ¿no? Los vencedores de la guerra del Cenepa fueron sus discípulos. Y eso él lo destaca. Dice, yo promoví mucha gente. Y además aclaremos una cosa, decía, a mí me acusaron los militares cuando le retiraron la confianza, de que no he invertido en las Fuerzas Armadas, de que he dedicado mucho al desarrollo, pero todas las armas que el Ecuador tiene hasta ahora son compradas en mi gobierno, solo que no llegaron porque estaban fabricándose. 6 corbetas, los tanques AMX-3, AMX-13 los franceses. 2 submarinos, etcétera. Y él te dice ahí, eso compramos nosotros con el dinero del petróleo. Y entonces, así todos los militares de esa época, entre ellos González Alvear, le acusaron de que él no había cumplido con las Fuerzas Armadas. Y él se esmera, porque al fin y al cabo es general, en decir, no, sí cumplimos con las Fuerzas Armadas, aquí están. Y las armas que Rodríguez Lara dejó hasta ahora se están usando, Sí, hasta ahora. la Y entonces, Brigada Galápagos tiene todavía los tanques franceses. los AMX-13 franceses y los carros de estos Aruga, en el que vino de Riobamba, te acordarás, Rodríguez Lara, pues ¿Cómo después no? contra la guerra contra la batalla, contra la conspiración de la funeraria, porque González Alvear, cuando intentó tomarse el palacio, se hizo fuerte, puso su cuartel general en una funeraria detrás del Palacio Nacional. Claro, pero los blindados, la Brigada Galápagos, marchó con todos sus carros acorazados sobre Sí, pero Quito no los a tanques, respaldar a Rodríguez Lara, no trajeron los tanques, trajeron los carros de Medio Oruga. de oruga, esos trajeron. Con esos vino. Además, los adversarios eran los viejísimos tanques Sherman, que no Claro, han podido resistir. O sea, los de la Piclachima no se tomaron el palacio con un tanque y después se mandaron a más cambiar. atrás, Enrique, ya hubiéramos querido tener el Sherman. Teníamos un tanque viejo de la Primera Guerra Mundial, el Marmon Harrington. ¿Cómo no? Era, En parecía el China triciclo de entonces ya estaban los Sherman. Es que el Sherman era un tanque de la Segunda Guerra de la Mundial, pues Segunda Guerra. de los excelentes tanques, pero frente al equipo francés moderno que compró Rodríguez Lara 30 años después o 40 años después, ya estaban obsoletos. Claro. Además se movían con gasolina de avión y mover un tanque costaba más que Dios y su ayuda, pues. Por Tenía, supuesto, tenían motores radiales, motores de así es. aviación. Ya vamos a hablar de lo que ambos nos gusta y hemos hablado tanto que es de temas de guerras y de todos esos, Claro, a los mí que me a veces encanta nos han tomado escucharte horas y una y horas. otra vez la paliza que le dieron a Gualongo, ¿no? Sabes que nosotros hicimos sobre eso. Estoy en la casa, en la casa del editor, te voy a mostrar. En esta misma colección, auspiciada por el municipio de Ibarra, sobre Rafael Troya, está un libro sobre la batalla de Ibarra, de Ibarra. Cristóbal de Gangotena y Gijón, que se hizo precisamente cuando se cumplieron 200 años de la batalla, en julio del año anterior. Aquí mismo armamos el libro, lo ha distribuido el municipio, y te ofrezco, Marcelo, la próxima vez te voy a visitar y te llevo el libro. Gracias, Enrique. Otra cosa, la gente tan poco sabe de la patria, de nuestra historia, que creen que Agualongo, por su fonética, era un indio. No, era un hombre blanco. No, mestizo ¿Ah? era mestizo que Mestizo. revivió, Murió en Colombia, ¿no?
claro, en Pasto. Él era un mestizo que reivindicó el grado o el título de cacique, que ya le dieron honoríficamente las autoridades españolas, porque era partidario a muerte del rey de España. Pues. Él estaba en contra de la independencia, odiaba a Bolívar. Y cuando tomó Ibarra, pues precisamente estaban dedicados el 17 de julio, el 16 de julio de 1823. Cuando tomó Ibarra, estaban dedicados al saqueo los pastuzos en una borrachera total, y ahí les cayó Bolívar, pues, y les Claro. ganó la batalla. Dime una cosa, Enrique. De esto hemos conversado, pero quisiera que te dirijas al público. ¿Por qué razón, históricamente, me atrevo a decir que hasta hoy, toda la región de Pasto, lo que es el Carchi, lo que es Pasto, lo que es toda esa región austral de Colombia, fueron realistas y anti-republicanos? ¿Qué razón había para ello? Ahí mataron a Sucre. Claro, ahí mataron a Sucre, en Berruecos. Bueno, la razón de fondo es que la independencia no beneficiaba a ciertos sectores indígenas, porque al fin y al cabo los indígenas decían, nosotros nos entendemos con ese rey que queda lejos, que somos sus súbditos, y si ganan los patrones, vamos a tener a los dominadores más cerca. Entonces ellos preferían, en realidad los indígenas no participaron en la independencia activamente en ningún lado. No hay ninguna gran figura indígena de la independencia. Y es Dime por una esto, cosa, eran contra los chapetones, ¿no? claro, era una pelea de criollos contra chapetones, era una pelea entre patrones. Y entonces los indígenas no lo hicieron. Y además, regionalmente, la gobernación de Pasto había recibido beneficios de la corona, autonomía frente a Santa Fe de Bogotá. Entonces ellos temían, como en efecto sucedió, que el esfuerzo de Bolívar, que era partidario del Estado unitario, de la centralización, les perjudicara. Por eso eran enemigos de Bolívar y enemigos de la República. Y son godos hasta la presente fecha. Pues. Entiendo que acaba de ganar la alcaldía de Pasto un godo independiente. El anterior Todo también. conservador. Claro, Enrique, conservador. una vez más, fecunda la conversación contigo. Si supiera la gente cuando tenemos conversaciones confidenciales, Enrique Ayala y el Marcelo Dotti. Gracias por este libro, Marcelo, Enrique. una sola Continuaremos, cosa. ¿no? Continuaremos. Te debo este libro, Gracias, La historia de Quito. gracias. Acaba de salir el primer tomo con auspicio del municipio, justo es decirlo, en la nueva administración municipal ha dado continuidad a esta obra del anterior, no ha habido problemas, el libro está saliendo y dentro de 2 meses Quito tendrá una historia en 3 tomos, la primera vez en Quito que hay una historia de Quito. Va a ser una golosina. Así es, te lo debo también. Felicitaciones al alcalde Pavel Muñoz. Así es. Bueno, pues, Enrique, un abrazo. abrazo, felicidades y gracias.